En los días previos al gran diluvio, la humanidad había alcanzado niveles inimaginables de corrupción y maldad. Aquella raza creada a imagen y semejanza de Dios, destinada a gobernar la creación con sabiduría y justicia, había elegido el camino de la violencia, la traición y el egoísmo. En cada rincón de la tierra, los corazones de los hombres estaban inclinados solo hacia el mal. El asesinato, la mentira y la codicia reinaban sobre la tierra. Aquellos que un día caminaban cerca de su Creador, ahora lo habían olvidado por completo. Dios, que observaba desde los cielos, veía con pesar la degeneración de la humanidad. El dolor y la tristeza invadieron su corazón. La relación que había sido establecida en el jardín del Edén, la comunión íntima entre el hombre y su Creador, se había roto. El hombre, que forme del polvo y soplé con vida, ha pervertido todo lo que es santo, reflexionaba Dios al contemplar el estado de su creación. Sin embargo, en medio de tanta oscuridad, había una luz. Noé, un hombre justo, caminaba de manera irreprochable delante de Dios. Aunque todo el mundo a su alrededor se había entregado al pecado, Noé se mantenía fiel a su Creador. Junto con su esposa, sus hijos y las esposas de ellos, Noé vivía una vida de integridad en una época marcada por la perversidad. Dios, viendo la justicia de Noé, decidió revelarle un plan que cambiaría el destino del mundo para siempre. Aunque el corazón de Dios estaba lleno de dolor por la maldad que dominaba la tierra, también había esperanza. Él sabía que era necesario un acto decisivo, un juicio que purificaría la tierra y le daría un nuevo comienzo. Pero este no sería un final sin propósito. Sería un nuevo inicio, una oportunidad para que la humanidad comenzara de nuevo en justicia. En ese momento, Dios preparaba su plan, un diluvio que limpiaría la tierra de toda maldad. Pero en su infinita misericordia, también ofrecería una salvación a través de Noé. Aún quedaba una oportunidad para la vida, para aquellos que se refugiaran en la gracia de Dios. Antes de continuar con esta increíble historia, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte a mi canal de YouTube. Así podré seguir trayendo más contenido como este, lleno de historias fascinantes y profundas. No te pierdas los próximos capítulos. Una noche, cuando la oscuridad cubría la tierra, Dios habló a Noé. La voz del Creador resonó en su corazón con claridad, como si el mismo viento de los cielos le hubiera traído el mensaje. Dios le reveló su decisión. Destruiría la tierra y a todo ser viviente que la habitaba, pues la maldad de los hombres había llegado a su límite. Noé, un hombre acostumbrado a oír la voz de su Señor, escuchó con reverencia, pero con el peso de la noticia sobre sus hombros. He decidido poner fin a toda carne, dijo el Señor, porque la tierra está llena de violencia por culpa de los hombres. Los destruiré a ellos junto con la tierra. Noé sabía que Dios era justo en su decisión, pero lo que no esperaba era el siguiente mandato. Dios no solo había elegido purificar la tierra, sino también salvar a Noé y a su familia, garantizando que la vida continuara después de la destrucción. Hazte un arca de madera de ciprés, ordenó Dios. Divídela en compartimientos y cúbrela por dentro y por fuera con brea. Harás la arca de 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. En ella guardarás un macho y una hembra de cada especie animal, y a tu familia, pues serán los únicos que sobrevivirán al diluvio que enviaré sobre la tierra. El mandato era claro, pero la tarea titánica. Noé, a pesar de la magnitud del proyecto, no vaciló. Su fe inquebrantable le dio la fuerza para obedecer cada palabra de Dios. Entendía que lo que estaba en juego no solo era su vida y la de su familia, sino el futuro de toda la creación. El plan de Dios no era simplemente destruir, sino salvar y restaurar. El arca sería el vehículo de esa salvación, y Noé, el instrumento de la voluntad divina. Durante el día siguiente, Noé compartió las instrucciones divinas con su familia. Juntos comenzaron la ardua tarea de reunir materiales y trabajar en la construcción del arca. Con cada martillazo, Noé reforzaba su esperanza y su fe. Sabía que Dios había sido claro en su propósito, y que, aunque el mundo a su alrededor continuaba en su maldad, pronto todo cambiaría. A medida que los días pasaban,
Noé y sus hijos levantaban la gran estructura de madera. Las medidas exactas dadas por Dios garantizaban que el arca sería lo suficientemente grande para albergar no solo a su familia, sino a todas las criaturas que Dios deseaba preservar. El sonido de la construcción retumbaba en las colinas cercanas, pero fuera de la familia de Noé, nadie prestaba atención a lo que estaba sucediendo. Dios había hecho su elección. Noé era el hombre a través del cual daría un nuevo comienzo a la humanidad, y el arca, un símbolo de la salvación que vendría, avanzaba con cada día de esfuerzo y dedicación. Mientras Noé y su familia trabajaban incansablemente en la construcción del arca, la noticia de su proyecto comenzó a extenderse entre los pueblos cercanos. Para los demás, lo que Noé estaba haciendo no tenía sentido alguno. ¿Por qué construir un barco de tal tamaño en un lugar tan alejado del agua? ¿Por qué hablar de un diluvio, cuando el cielo seguía despejado y el sol brillaba cada día? Las preguntas, sin embargo, no eran de genuina curiosidad, sino de burla. Los vecinos, amigos y conocidos de Noé se acercaban, riendo y mofándose de lo que consideraban una locura. Noé ha perdido la cabeza, decían unos a otros. ¿Un diluvio? El anciano se ha vuelto loco construyendo ese monstruo de madera en medio del campo. Las risas se multiplicaban, y mientras el trabajo en el arca avanzaba, la incredulidad de los demás se hacía cada vez más fuerte. Los hombres que observaban a Noé no solo ignoraban su advertencia sobre el juicio inminente, sino que también continuaban en su camino de maldad, sin pensar en las consecuencias. La violencia y la corrupción seguían extendiéndose, y el corazón de Dios seguía entristecido por la dureza de los corazones de los hombres. Sin embargo, Noé permanecía firme. Cada golpe de martillo contra la madera era un acto de fe. No dejaba que las burlas ni el desprecio de los demás afectaran su misión. Sabía que el mandato que había recibido de Dios era verdadero y que pronto llegaría el día en que el arca sería el único refugio de la vida en la tierra. La fe de Noé era la de un hombre que no necesitaba ver para creer. Mientras los demás exigían pruebas visibles de lo que él predicaba, Noé confiaba en la promesa invisible de Dios. Sabía que la justicia de Dios era inminente, y aunque no podía prever cuándo exactamente el diluvio llegaría, estaba seguro de que vendría. A medida que la estructura del arca se completaba, Noé comenzó a reunir los animales, tal como Dios le había ordenado. Un par de cada especie: leones, elefantes, aves, reptiles y criaturas de todo tipo. Este desfile de animales causó aún más asombro entre los curiosos, que miraban con desconcierto cómo la naturaleza parecía responder a un llamado que ellos no podían entender. A pesar de la incredulidad y las risas, Noé no se detuvo. Dios había hablado, y Noé estaba decidido a seguir adelante, confiando en que cuando llegara el momento, su fe sería recompensada. Las puertas del arca estaban a punto de cerrarse, y con ello, el destino del mundo cambiaría para siempre. El arca estaba finalmente terminada. Su imponente estructura de madera se erguía en medio de la tierra seca, como un testamento a la obediencia de Noé y la promesa de Dios. La burla de los vecinos no había cesado, pero Noé sabía que el tiempo de la misericordia pronto llegaría a su fin. Entonces, el día señalado por Dios llegó. La voz del Creador volvió a hablar con Noé, esta vez con una urgencia divina. Entra en el arca, tú y toda tu familia, porque he visto que solo tú eres justo en esta generación. En 7 días, haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Destruiré a todos los seres vivientes que he creado. Obedeciendo el mandato de Dios, Noé reunió a su esposa, a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y a las esposas de ellos. Juntos, entraron en el arca, junto con los animales que Dios había hecho venir a Noé. Los cielos, que habían permanecido en calma hasta ese momento, empezaron a oscurecerse con pesadas nubes que se arremolinaban en el horizonte. Los curiosos que se habían reunido para ver el extraño espectáculo de Noé y su arca observaron con sorpresa cuando el propio Dios cerró la puerta del arca. Un silencio inquietante cubrió la tierra por un breve momento. Noé y su familia, ahora encerrados en el interior, sintieron el peso de la soledad y la anticipación. El destino de la humanidad estaba sellado. Entonces,
Comenzó. Las primeras gotas cayeron suavemente, casi como una advertencia silenciosa. Pero pronto, el cielo se abrió y una torrente incesante de lluvia comenzó a caer con furia. Las aguas subterráneas brotaron con fuerza, levantando el suelo y creando ríos donde antes solo había polvo. Las risas y burlas que antes se dirigían a Noé se convirtieron en gritos de pánico y desesperación. Los hombres y mujeres corrían buscando refugio, pero ya era demasiado tarde. Las aguas crecieron, cubriendo la tierra a una velocidad aterradora. En cuestión de horas, las casas, los campos y las colinas más bajas estaban sumergidas. El arca, robusta y perfectamente diseñada según las instrucciones de Dios, comenzó a flotar. La lluvia no se detenía, y las aguas continuaron subiendo, cubriendo incluso las montañas más altas. Todo ser viviente que no estaba en el arca pereció en las aguas del diluvio. Desde el interior del arca, Noé y su familia podían sentir el movimiento de las olas, escuchando el rugido del diluvio y la devastación que se desarrollaba afuera. A pesar de la oscuridad que cubría la tierra, la fe de Noé no flaqueaba. Sabía que Dios estaba cumpliendo su palabra, y que, aunque todo parecía estar siendo destruido, también estaba surgiendo una nueva esperanza. El diluvio continuó durante 40 días y 40 noches sin cesar. La tierra quedó completamente sumergida, y las aguas reinaron sobre el mundo, borrando los rastros de la corrupción que había manchado la creación. Dentro del arca, Noé, su familia y los animales esperaban, confiando en que el mismo Dios que había traído el juicio sería el que los guiaría hacia la salvación. Dentro del arca, Noé y su familia vivían en un mundo aislado del caos que se desarrollaba afuera. El sonido de la lluvia incesante golpeando la estructura y el rugido del agua alrededor les recordaban constantemente la magnitud del juicio divino que se estaba llevando a cabo. Durante 40 días y 40 noches, la tormenta no dio tregua, pero en medio de ese caos, había una calma profunda dentro del arca. Dios había cerrado la puerta, y esa misma puerta ahora los protegía del diluvio mortal que arrasaba con todo lo que una vez conocieron. El tiempo dentro del arca se movía lentamente. Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de ellos mantenían una rutina de cuidado de los animales y de oración, confiando en la promesa de Dios de que serían salvos. Sin embargo, el aislamiento y la incertidumbre pesaban sobre ellos. Sabían que afuera no quedaba nada, y eso les hacía pensar en la magnitud de la destrucción que se había llevado a cabo. Noé, en particular, se mantenía firme en su fe, pero también sentía el peso de ser testigo del final de una era. A veces, el rugido de las aguas y el balanceo del arca era tan fuerte que parecía que todo se tambalearía. Pero el arca resistía. La construcción precisa, según las instrucciones divinas, era lo que les mantenía a salvo. Cada miembro de la familia encontraba consuelo en la protección que Dios les había dado, sabiendo que aunque todo lo que quedaba fuera del arca perecía, ellos eran parte del plan para un nuevo comienzo. Durante las largas noches, Noé reflexionaba en silencio. ¿Qué pensaría el Creador al ver a la humanidad desvanecerse bajo las aguas? ¿Qué planes tendría para ellos, los sobrevivientes? Aunque la seguridad de la salvación llenaba su corazón de gratitud, también sabía que pronto tendría la tarea de comenzar una nueva vida en una tierra purificada. Y esa responsabilidad pesaba sobre él. Los días pasaban lentamente. La tormenta persistía, y aunque Noé no dudaba de que el diluvio algún día cesaría, la espera era una prueba de paciencia y fe. Dentro del arca, solo podían confiar en lo que no podían ver, en la promesa de Dios, en su poder para cumplir lo que había dicho. Y así, Noé y su familia aguantaron los 40 días y noches, mientras la lluvia y las aguas hacían su obra, sabiendo que en algún momento las tormentas cesarían y ellos serían guiados hacia una nueva tierra. Al final del día 40, la lluvia por fin paró. Las aguas aún cubrían todo, pero el silencio del exterior era tan fuerte como lo había sido la tormenta. El arca flotaba tranquila en medio de un mundo sumergido, y la esperanza comenzaba a brotar de nuevo en los corazones de Noé y su familia. Habían sobrevivido a la prueba más grande, y aunque sabían que aún quedaba un largo camino por recorrer,
estaban seguros de que el plan de Dios seguía su curso. Cuando la lluvia finalmente cesó, el silencio que siguió fue abrumador. El diluvio había terminado, pero el vasto océano que cubría la tierra no daba señales de retirada inmediata. Durante mucho tiempo, el arca siguió flotando sobre las aguas, mecida suavemente por las corrientes, mientras el mundo que había quedado debajo permanecía oculto bajo la inmensidad del agua. Desde el interior del arca, Noé y su familia no tenían ninguna forma de saber cuándo o dónde tocarían tierra. Solo podían esperar, confiando en que Dios seguiría guiando sus pasos. Pasaron semanas, y la incertidumbre comenzaba a pesar sobre los corazones de los que estaban a bordo. Noé, en un acto de fe, decidió enviar una paloma desde una de las ventanas del arca. El ave voló sobre el océano sin fin, pero al no encontrar lugar para posarse, regresó al arca exhausta. Aunque Noé esperaba que la tierra ya estuviera emergiendo, comprendió que aún no era el momento. La paciencia debía continuar siendo su compañera. 7 días más tarde, Noé decidió intentarlo de nuevo. Esta vez, la paloma regresó con una señal de esperanza, una rama de olivo fresca entre su pico. Aquel pequeño símbolo fue recibido con gran alegría y alivio por Noé y su familia. La rama de olivo no solo indicaba que las aguas comenzaban a retirarse, sino también que la vida estaba renaciendo en la tierra. Dios estaba cumpliendo su promesa, y pronto ellos podrían dejar el arca. A pesar de la emoción, Noé sabía que debían ser prudentes. Esperó otros 7 días antes de enviar la paloma una vez más. Esta vez, la paloma no regresó. Esto fue una señal clara para Noé. Las aguas finalmente habían descendido lo suficiente, y la paloma había encontrado un lugar donde asentarse. Pronto, ellos también lo harían. El arca continuó flotando por un tiempo más, hasta que finalmente se detuvo en lo alto del monte Ararat. Desde su posición elevada, Noé pudo ver que las aguas seguían retirándose lentamente, y poco a poco las cumbres de las montañas cercanas comenzaron a aparecer. La tierra, después de haber sido purificada por las aguas del diluvio, estaba comenzando a revelarse una vez más. La emoción crecía dentro del arca. Noé y su familia empezaban a hacer preparativos para el momento en que pudieran salir y comenzar de nuevo. Pero, como siempre, Noé esperó la indicación de Dios. Sabía que solo él podría decirles cuándo era el momento adecuado para dejar el arca y pisar nuevamente la tierra. Finalmente, Dios habló a Noé, diciéndole que saliera del arca con su familia y los animales. La espera había terminado, y un nuevo comienzo estaba por delante. Noé, con humildad y reverencia, obedeció. El mundo que encontraban al salir era diferente, renovado, pero lleno de potencial. La tierra seca bajo sus pies era testigo de la fidelidad de Dios, y el aire fresco que respiraban era un recordatorio de la nueva oportunidad que se les había concedido. El diluvio finalmente había cesado, y las aguas comenzaron a retirarse lentamente. Después de meses a la deriva, el arca de Noé quedó varada en las montañas de Ararat. La espera parecía interminable, pero Noé y su familia se mantuvieron pacientes, confiando en que Dios les indicaría cuando era seguro salir. Cuando la paloma regresó con una rama de olivo en el pico, supieron que el fin del diluvio estaba cerca. El agua estaba disminuyendo, y la tierra comenzaba a secarse. Finalmente, Dios habló a Noé, dándole la señal para que él y su familia abandonaran el arca. Al abrir las puertas, una ráfaga de aire fresco los recibió. Los animales, que habían estado confinados tanto tiempo, comenzaron a salir, regresando lentamente a una tierra transformada. El paisaje era nuevo, silencioso, y, a pesar de la devastación, la promesa de un nuevo comienzo impregnaba el ambiente. Noé, lleno de gratitud, fue el primero en arrodillarse y construir un altar en honor a Dios. Allí ofreció sacrificios de los animales puros, agradeciendo por la protección y el favor divino. Su corazón estaba lleno de reverencia, sabiendo que Dios había preservado su vida y la de su familia, mientras todo el resto de la humanidad había perecido bajo las aguas del juicio. Dios recibió el sacrificio con agrado y habló nuevamente a Noé, estableciendo una alianza eterna con él y todos sus descendientes.
Dios prometió que nunca más volvería a destruir la tierra con un diluvio, sin importar cuán grande fuera la maldad de los hombres en el futuro. Como señal de esta alianza, Dios colocó un arco iris en el cielo, una manifestación visible de su promesa. Cada vez que las nubes se amontonaran y la lluvia cayera, el arco iris recordaría a la humanidad el pacto de misericordia que Dios había hecho. Con el corazón lleno de esperanza y un renovado sentido de propósito, Noé contempló el arco iris que se extendía por el cielo. Este símbolo divino representaba no solo la preservación de su vida, sino también la oportunidad de comenzar de nuevo, de crear una nueva humanidad que viviera bajo los principios de Dios. Él y su familia tenían ahora la misión de poblar la tierra y reconstruir lo que había sido destruido. Noé entendió que el pacto con Dios no solo era para él, sino para toda la humanidad futura. Cada generación tendría la oportunidad de vivir en armonía con el Creador, pero la decisión de seguir ese camino dependería de cada uno. Con este pensamiento, Noé se levantó del altar, consciente de que un nuevo capítulo en la historia del mundo estaba comenzando. Con el paso de los días, la vida comenzó a florecer nuevamente en la tierra. Las plantas brotaban, los animales recuperaban sus hábitats, y la humanidad, reducida ahora a Noé y su familia, comenzaba a adaptarse a esta nueva realidad. Sin embargo, el significado del diluvio no se olvidó. Cada vez que Noé veía el arco iris en el cielo, recordaba la magnitud del juicio de Dios, pero también su misericordia y fidelidad. El diluvio no solo había sido un acto de destrucción. Si bien el castigo a la maldad humana era evidente, el diluvio también marcó un reinicio, una purificación necesaria para que la humanidad tuviera una nueva oportunidad. El mal había corrompido profundamente a la civilización anterior, y el corazón de las personas se había vuelto insensible al bien. Noé reflexionaba sobre cómo, al ser testigo de tanta maldad, era comprensible que Dios, en su justicia perfecta, decidiera intervenir de manera tan contundente. Sin embargo, también era evidente que el diluvio fue un acto de misericordia para quienes vendrían después, pues a través de la destrucción se preservaba la posibilidad de un futuro más justo y en comunión con Dios. El pacto que Dios hizo con Noé era un testimonio de que, a pesar del juicio, la gracia divina prevalecía. El arco iris, brillando en el cielo después de cada tormenta, era una señal eterna de que Dios no solo era justo, sino también compasivo. El diluvio no sería el fin definitivo de la humanidad. Al contrario, era una invitación a la redención y al arrepentimiento. Las generaciones futuras tendrían en este relato una advertencia y un recordatorio de las consecuencias de la desobediencia a Dios, pero también un llamado a la esperanza y a la renovación. Noé y su familia entendieron que tenían una gran responsabilidad. Como los únicos sobrevivientes de la catástrofe, su misión no era solo repoblar la tierra, sino también vivir de manera que reflejara la voluntad de Dios. El mundo había sido limpiado, y ellos debían esforzarse por no repetir los errores de sus antecesores. Cada acción, cada decisión que tomaran a partir de entonces tendría un peso significativo en la historia futura de la humanidad. La historia del diluvio, vista desde esta nueva perspectiva, adquiría un significado más profundo. No era solo un relato de juicio, sino también una narrativa de renovación y esperanza. El ciclo de maldad había sido interrumpido, y la humanidad tenía ahora la oportunidad de elegir un camino distinto. Pero, como siempre, el libre albedrío seguía siendo un elemento central. Dios había dado al hombre la libertad de decidir, y la esperanza de que, en esta nueva etapa, escogiera vivir en comunión con Él. El diluvio, entonces, no fue solo un final, sino un comienzo, un reinicio que apuntaba a una verdad eterna.